los nuevos artículos publicados en la Sociedad Microbiota Intestinal y Síndrome Metabólico, y el artículo de control glucémico y perioperatorio, ambos del doctor Gerardo Palafox Castellano. Hacerles mención de las actividades que tuvimos recientes en el evento de rafting. Estas son algunas muestras de las actividades que se tuvieron. A pesar de lo extremo, no hubo lesionados, afortunadamente. Uno que otro intrépido volador. Bueno, creo que con éxito los pocos que pudimos empezamos bien y sin ningún contratiempo. Invitarlos nuevamente al curso de inmunología avanzada a realizarse el 8 y 9 de agosto en este auditorio de 9 a 14 horas, y coordina el doctor Arturo Pérez Escamilla, ya mencionó el doctor Fernando acerca de la existencia de becas. Mencionarles la comida de la amistad que va a ser otorgada por nuestros anfitriones del grupo de ortopedia, en esta ocasión encabezados por la doctora Mónica. Nuestra próxima sesión cultural, 19 de agosto. Tenemos también invitación para participar en el taller de rehabilitación pulmonar, a realizarse el 9 y 10 de septiembre, igualmente en este auditorio, con el doctor Arturo Pérez Escamilla, y con él mismo el taller de rehabilitación vestibular, el 18 y 19 de septiembre. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy de radiocirugía, y tengo el gusto de hacer la presentación del doctor José Jesús Emilio Suárez Campos. El doctor José Jesús es graduado de la Escuela Médico Militar, graduado del Hospital de Oncología Centro Médico Nacional del Instituto Mexicano de Seguro Social, jefe de radioterapia del Hospital Central Militar y profesor del curso de posgrado en radiocirugía en UNAM, con sede en el Instituto Nacional de Neurología. Agradezco la presencia del doctor José Jesús Emilio Suárez Campos para que nos haga el favor de ilustrarnos con este tema de radiocirugía, cirugía sin bisturí. Por favor, vamos a darle un aplauso de bienvenida al doctor. Estimados amigos y colegas, es un honor estar esta noche aquí. Yo agradezco muchísimo su presencia. Ver las condiciones meteorológicas dudaba de que hubiera alguna audiencia el día de hoy, pero bueno, pues es mi interés en ustedes traerles esta modalidad terapéutica de la cual he estado familiarizado y promoviéndola. He tenido el privilegio y la fortuna de trabajar en el Instituto Nacional de Neurología, donde en colaboración con el doctor neurocirujano Miguel Ángel Celis, actual director del instituto, se creó la unidad de radiocirugía. La unidad de radiocirugía tiene una modalidad y una mística, una filosofía especial, porque como ustedes saben, el instituto pues está dedicado para aquellos pacientes que no tienen cobertura institucional en otro lado, ¿verdad? Y hay pacientes que tienen mucha necesidad y hemos logrado que paguen por el procedimiento que en otras instituciones o en otras instalaciones, pues un tratamiento de radiocirugía puede costar entre 300 y 400 mil pesos. Y pues por la facilidad que se tiene en esta institución, un paciente pues puede no pagar nada, pagar 0 pesos o pagar 5 o 6 mil pesos por ese mismo tratamiento, que conlleva las consultas, la valoración, la localización, la planeación y la irradiación específica, que es especial. Entonces, cuando yo le comenté esta situación a algunos colegas
del extranjero se jalaban los cabellos, no es posible. Aquí el que no paga $40,000, pues ni siquiera se le pregunta su nombre. Entonces, pues bueno, este comentario va a que ustedes vean que el beneficio y de las políticas en salud pues también le llegan a las personas que más lo necesitan. Y esta unidad que se abrió hace 16 años a la fecha ha tratado más de 5,000 pacientes. Y les traigo a ustedes pues una pequeña, un pequeño comentario, un pequeño brochazo para que ustedes en sus múltiples especialidades se den cuenta de que este procedimiento está en expansión y tiene múltiples aplicaciones, ¿verdad? Y esa es mi pasión y ese es el mensaje que les quiero transmitir. Sin duda, el mensaje inicial lo dio este genial neurocirujano sueco, que se dio cuenta en los años 50 que sus pacientes fallecían en una proporción alarmante por las técnicas quirúrgicas y las deficientes técnicas de anestesia, se morían muchos pacientes. Entonces, ¿qué es lo que él pensó? Pues vamos a inventar una máquina que sea capaz de tratar patologías intracraneanas sin abrir el cráneo. Y por eso él acuñó el término que ustedes ven ahí, radiocirugía, y que él lo definió como la localización y la irradiación de un blanco dentro del cerebro, localizado por técnicas estereotáxicas. Desde hace varios siglos, el genial filósofo y matemático francés Renato Descartes definió las coordenadas cartesianas, donde pueden localizar con precisión milimétrica un blanco dentro de un aparato estereotáxico que ya sabemos cuánto mide y que ya sabemos cómo se puede medir a la izquierda, a la derecha, arriba o abajo y en la profundidad. Son las tres coordenadas cartesianas. Entonces, este hombre en Estocolmo pensó en sus primeros pacientes que era posible beneficiarlos sin abrirles el cráneo. Entonces imagínense un neurocirujano en esas épocas, que era todo cirugía, todas cosas. ¿Cómo pudo idear una máquina capaz de alcanzar un blanco dentro del cráneo con una precisión de milímetros? De menos de 2 milímetros, de 1 milímetro. ¿Cómo fue esta máquina que él desarrolló y que ahora ustedes ven a la derecha? Se llama Gamma Knife o bisturí o cuchillo gamma. Dentro de ese casco que ustedes ven ahí hay 200 fuentes de cobalto. 200 fuentes de cobalto que al taparlas, al dirigirlas precisamente a un punto dentro del cerebro que ya se localizó, podemos irradiar, por las características que tiene el cobalto, un blanco dentro del cerebro de manera muy precisa, de manera muy delicada y de manera muy rápida. Por ejemplo, los tumores en los niños, que es uno de mis objetivos, hacer una contribución en ese campo, en la oncología de los niños y en el tratamiento de lesiones intracraneanas en los niños, tiene como base, como ustedes pueden ver, estas personalidades, como la señora Madame Curie, premio Nobel 2 veces, el inventor de los rayos X, Wilhelm Conrad Röntgen, el inventor de los detectores de la radiación, el profesor Gray, el profesor Becker y el profesor Svedberg, quienes sus conceptos que prevalecen hasta la fecha, porque muchas de las unidades que hoy usamos en radioterapia precisamente son sus contribuciones y se siguen usando. Las radiaciones, como ustedes saben, pueden ser radiaciones externas o radiaciones internas. Las radiaciones externas se llama teleterapia y las radiaciones internas se llama braquiterapia, por sus raíces etimológicas. Tele, lejos, braqui, cerca. La radiación interna es cuando
Por ejemplo, en una paciente con cáncer de mama le ponemos alambre radioactivo, eso es braquiterapia. La teleterapia es cuando localizamos un blanco por fuera, como es la radiocirugía, y irradiamos desde lejos. Esa es una variación de la teleterapia. Este es un equipo con el que contamos en el Hospital Ángeles del Pedregal, se llama este es una tomoterapia, que dentro de ese anillo que ustedes ven hay un tomógrafo y hay un acelerador lineal para que en el momento que nosotros vamos a radiar, tomemos imágenes y se corrigen los posibles errores o los cambios de posición que hay. Entonces, en ese momento hacemos una tomografía y en ese momento hacemos la corrección y hacemos la irradiación. Esta máquina convierte la alta energía del voltaje externo, del alto voltaje, lo convierte y lo purifica en una energía ionizante. ¿Qué es una energía ionizante? Aquella energía que le causa al tejido vivo un efecto permanente. Ustedes saben, por ejemplo, en nuestra casa, para calentar nuestra comida, usamos el horno de microondas. Un acelerador lineal es un horno de microondas millones de veces más potente, pero que no tiene la capacidad de calentar el tejido. Lo bombardea y con técnicas muy precisas le enviamos la radiación al aparato reproductor de las células malignas o de las células afectadas con alguna patología para impedirles que se reproduzcan. ¿Verdad? Nuestro teléfono celular que tenemos aquí nos envía también una energía, una onda electromagnética, es una pequeña energía. Y dentro de eso, aunque no lo vemos, tenemos voz, tenemos imagen, tenemos datos. La energía que usamos en un acelerador lineal es 15 o 20 millones de veces más potente, ¿verdad? En un aparato que usamos en estos tratamientos necesita varios metros de concreto para evitar que la radiación salga. En un proyecto que tenemos de poner un acelerador en este hospital, estamos buscando dónde ponerlo y el mejor lugar parece ser el estacionamiento que está enfrente, donde confiscaríamos varios lugares de estacionamiento porque arriba y abajo pues no hay gente, no hay problema que se radie un coche, ¿verdad? Entonces vean ustedes la enorme potencia que tienen estas máquinas y cómo debemos ser capaces de integrar las imágenes, toda la patología que pueda haber y integrarla en los sistemas de planeación, de computación, para tratar una cosa tan delicada como está en esta foto, que puede ser un problema intracerebral en el niño. Estos otros equipos, por ejemplo, estos se encuentran en el Hospital Ángeles Acoxpa, en el Hospital Ángeles de las Lomas, donde se pueden dar tratamientos convencionales de radioterapia. La radiocirugía pues, es una variedad más fina, más elaborada y más exacta de la radioterapia general, ¿verdad? Este es un equipo que también se cuenta en nuestro país y que es un robot. Ustedes ven ahí el brazo robótico como el que se ocupa en la industria automotriz, y otro genial neurocirujano, ¿verdad? El doctor Adler de la Universidad de Pittsburgh tuvo la genial idea de integrar una biblioteca de imágenes para que esa pequeña cabeza que ustedes ven ahí es un acelerador lineal chiquito, miniaturizado, que permite dar una radiación muy exacta dentro del cerebro y ahora ya fuera del cerebro, porque ya estamos en la llamada radiocirugía extracraneal, como ustedes van a poder ver esto. Los antecedentes de este procedimiento pues, podemos remontarlos al 1992 con esta colimador, ese pequeño cañoncito que ustedes ven ahí que se desarrolló con desechos de la industria militar en el Hospital Central Militar, y ese marco estereotáxico que ven ustedes ahí donde un niño, los primeros pacientes que tratamos
fueron marcos no invasivos. Entonces, desde entonces ya estábamos adoptando la filosofía de no agredir al paciente, porque también tuvimos la necesidad de usar marcos estereotáxicos muy invasivos, que se tienen que atornillar a la cabeza de un paciente y con anestesia y todo, pero es muy molesto porque hay que hacerle los mecanismos de localización, de fijación, de planeación, y el paciente pues tiene que estar atornillado, anestesiado hasta que pasa ya a la radiación. Ustedes pueden ver ahí ese pico que está ahí y que ilustra precisamente la definición de radiocirugía. ¿Qué es la radiocirugía? Pues es ese pico. En ese pico se pone el blanco y es el 100% de la dosis. Pero vean la maravilla, ¿cómo es posible que logremos que 3 milímetros después de ese pico ya no hay nada, ya no hay radiación? Esa es la radiocirugía. Si nosotros ponemos una patología, un tumor, un problema benigno como una neuralgia del trigémino, como una malformación, dentro de ese pico podemos obtener una gran radiación en el centro donde queremos, pero por fuera de ese pico, por fuera de esa radiación, no va a haber nada. Entonces esa es la diferencia básica entre la radiocirugía y una radioterapia convencional. La precisión y la caída de la dosis tan importante como ustedes pueden ver ahí. 3 milímetros afuera de ese pico ya no hay radiación. Entonces eso nos permite, por ejemplo, tratar muy bien a un niño con un craneofaringioma y evitarle lo más posible que se radie, por ejemplo, su nervio óptico. Esto ya va en relación a la filosofía que se tiene de la oncología y de la radioterapia actualmente. Ya no es nada más curar al paciente, sino dejarlo con el mínimo de secuelas posibles y preservando su función y preservando su calidad de vida. Nosotros tenemos una gran filosofía de acercamiento con los pacientes. Ustedes pueden ver a la derecha una máquina, cómo se decoró con motivos infantiles para que un pequeño que entre a esa máquina, que a veces lo disfrazamos de dinosaurio o de otras cosas, para que ellos se diviertan, porque meterse por los túneles y para un pequeño, por ejemplo, o para cualquier otro paciente, un adolescente o una persona de edad, puede ser muy atemorizante. Entonces, nosotros tenemos esa filosofía de crearle al paciente pues un ambiente de confort y de chiste, incluso de broma, para que el paciente pues trate de estar en un ambiente más favorable. Ustedes ven ahí una resonancia vieja y ilustra la necesidad que tenemos de técnicas modernas para la obtención de imágenes. Por ejemplo, la obtención gracias a software modernos de tractografía. Ustedes pueden ver en la imagen de la derecha cómo un tumor puede desplazar las vías de la visión o las vías motoras. Entonces nosotros podemos emplear estas imágenes para hacer una planeación adecuada. Ya no digamos en la zona donde sabemos que puede ser funcional y que puede afectar la función motora o sensitiva o del lenguaje de un paciente. Eso lo podemos saber a priori con técnicas de imagen. Técnicas de imagen funcionales como el PET. Nosotros iniciamos hace 15 años con la obtención de imágenes para conocer un poco más la fisiología y el funcionamiento de ciertos problemas, ciertos tumores que a veces por su comportamiento no sabíamos qué es lo que estaba ocurriendo, porque las imágenes de resonancia no nos daban ni nos dan la suficiente información. Y obtener un PET con trazadores como ya más actuales como metionina o otros aminoácidos, acetilcolina, nos pueden dar la información adecuada para tomarlas en cuenta y dirigir mejor la radiación en esos puntos. Vean ustedes el video de la derecha que ilustra esas barritas. Cada una de esas barritas tiene un pequeño motor
que puede abrir y cerrar esas barritas a milésimas de segundo y dar tratamientos sofisticados, como se llama la intensidad modulada. Imagínense que en una ventana ustedes abren miles de veces en un minuto las cortinas y dejan pasar solamente la luz de esa ventana en determinadas circunstancias. Igualmente hace la máquina dentro de ese cabezal al tener esas barritas que se mueven a milésimas de segundo y dar la radiación pues bloqueada en los órganos, o por ejemplo en un nervio óptico o en el cristalino, en órganos de riesgo que queremos evitar la radiación. Volvamos un poco más al detalle de cómo ha evolucionado la radiocirugía y sus métodos de fijación. Ustedes pueden ver cómo teníamos que tener una gran consideración y delicadeza para ponerle ese marco a un niño. Nuestro niño más chiquito es de 1 año, imagínense con sus fontanelas todavía blanditas y todo, y tener pues la delicadeza para darle el torque y atornillarle el marco a un pequeñito de manera sutil y delicada, pero al mismo tiempo enérgica para que nos dé la fijación y se estuviera pues varias horas para elaborar las imágenes que a veces teníamos que llevar a cabo y que era necesario hacerlo. Evolucionó esto a la colocación de máscaras. Ustedes pueden ver estos otros mecanismos. Ahí está el marco y la máscara que está a la derecha en ese poste azul, donde es un material plástico que se calienta y se ablanda y se le pone al paciente y se puede lograr una fijación y una precisión también muy importante. Entonces pueden ustedes ver la diferencia a la izquierda de un paciente con la máscara, por ejemplo, para el tratamiento de tumores como gliomas, es mejor tratarlos muchas veces que tratarlos una sola vez, como es la radiocirugía. Cuando es una sola vez, por ejemplo, en craneofaringiomas, adenomas de hipófisis, meningiomas, es posible tratarlos una sola vez, ¿verdad? Entonces, esa es pues el arte y la ciencia de esto, decidir a priori cómo se puede tratar ese paciente, qué métodos de imágenes vamos a usar y qué métodos de fijación también vamos a usar. Entonces, la arteriografía que ustedes ven y la tomografía helicoidal pues son los elementos de obtención de imágenes más frecuentes. Les mencionaba también lo del PET, y a veces, por ejemplo, esa imagen del PET, de esa pequeña que tenía esa enorme lesión que íbamos a volver a radiar, a reirradiar, pues nos dio esa captación en herradura los sitios más adecuados para dirigir la radiación solamente en eso, y no al enorme volumen de más de 40 centímetros cúbicos que significaba tratar lo que parecía toda la lesión. Entonces la radiación dirigida podemos alimentar a las computadoras con las imágenes del PET y fusionarlas. Esa fusión nos permite orientar mejor la radiación y hacerla más exacta. Ustedes pueden ver esos abanicos que se ven ahí, que son los disparos que hace el acelerador alrededor de cada lesión. Pueden ser abanicos grandes o abanicos pequeños. Y ustedes pueden ver en la imagen verde cómo abren y cierran esas pequeñas bandas que tiene la máquina y cómo se mide la cantidad de radiación que tiene un tumor o que es necesario administrarle a una lesión. Con esta, por ejemplo, esta modalidad que se llama intensidad modulada. Me gustaría también hablarles unos segundos de lo que es un poquito la historia de la radiocirugía y que hemos contribuido un poquito a esa rama y cómo se crearon estos modelos experimentales tratando de imitar lo que el profesor Lexell hizo. Por ejemplo, este modelo experimental que me divierte contarles que íbamos a comprar los gatos al mercado Sonora y
comprábamos 10, los llevábamos al veterinario, los aislaba, los desparasitaba, pero se morían 5. ¿Por qué? Pues porque no estaban acostumbrados a comer croquetas ni a estar apaciblemente con el veterinario. Y eso nos dio pues la enseñanza de pues, no trabajar con gatos y tenerles muchísimo respeto, y porque a pesar de los guantes gruesos de carnaza, sus colmillitos traspasan lo que sea. Entonces, desafortunadamente no, aquí está. También me gustaría enseñarles un modelo experimental que no sale, de fístulas aortocavas, donde en una rata se le anastomosaba la aorta y la cava, una anastomosis pequeñita de 1 o 2 milímetros, tratando de emular o de entender un poco mejor lo que ocurre en las malformaciones arteriovenosas, ¿verdad? Las malformaciones arteriovenosas son una patología, como ustedes saben, rara, pero algunas son de una localización profunda dentro del cerebro y son difíciles de operar, difíciles de curar. ¿Cuándo hay que tratar una malformación arteriovenosa? Pues cuando sangra, porque ya el hecho de que sangre ya le otorga al paciente pues una suerte delicada y una posibilidad de morir por el sangrado, por una nueva hemorragia importante. Entonces la radiocirugía, como ustedes pueden ver en esa telaraña que se ve en la son lesiones vasculares, una madeja de arterias y de venas, como cuando se queda el cepillo, el cabello, esa es la madeja que por una situación hereditaria o desconocida le puede pasar a cualquier paciente. Y ese es el resultado que tenemos en ese paciente después de 2 años después de la radiación. ¿Cómo trabaja la radiación ahí? Pues ocasiona una inflamación sutil y una proliferación de fibroblastos y de otros mecanismos de cicatrización que ocluye esa madeja y le impide el resangrado o el sangrado. Como cuando una llave o un tubo en nuestra casa ya se ocluyó por el sarro, pues ese es el mismo mecanismo con el cual la radiocirugía puede ocluir una malformación. Y pueden ser grandes, estas malformaciones pueden ser grandes. Y tenemos ahí la experiencia en el instituto de haber radiado algunos niños inoperables con una clasificación alta y malformaciones profundas, donde era muy difícil o prácticamente imposible operarlos sin tener una complicación. Estos pequeños que se radiaron con esta técnica de radiocirugía han estado curados, y aunque sean en lesiones grandes, que por otra parte no habría nada que hacerles más que pues desear que no se murieran en el próximo sangrado, un 30% se ocluyen. Tenemos pacientes que están seguidos a 7, 8 años y que han tenido buena evolución. Estamos hablando de malformaciones enormes, Martin 5, y que de otra manera no se les podría hacer nada. Tengan ustedes la información también que una malformación chiquita, una malformación grado 1, con radiocirugía se va a curar en un 80% en un año. Entonces vean ustedes cómo este procedimiento está al alcance de los pacientes, y debemos pensar en esa posibilidad pues antes de operarlos o también valorarlo y decirle pues qué es lo que quieres. ¿Te quieres radiar y te quieres esperar 2 años o 1 año a ver el resultado, o te quieres operar y en una mañana pues ya ver el resultado, ¿verdad? Hay pacientes que dicen pues me la juego y en una mañana en el quirófano quiero dejar mi problema, y otros que no, mejor me doy radiocirugía y me espero a ver el resultado. El efecto de la radiocirugía pues no es inmediato, como mencioné, es un daño sutil, muy delicado y que tarda varias semanas, meses o años
en hacerse patente. Este es otro ejemplo donde pueden ustedes ver esa malformación profunda que desafortunadamente pues deben ustedes tener la fe. Parece que en esta computadora que nos trasladaron hay algunas transparencias que no se ven. Pero bueno, estas fotos ilustraban otra patología frecuente que tenemos en radiooncología y que es la radiocirugía de las metástasis cerebrales. Ustedes saben que cada vez los pacientes con cáncer viven más y la presencia de metástasis cerebrales son frecuentes en cáncer de mama, cáncer de pulmón, el melanoma. Entonces, son frecuentes estas pacientes que con radiocirugía se pueden tratar. ¿Cómo se trataban antes estas pacientes? Pues se les daba radioterapia cráneo total. Y desgraciadamente algunos pacientes tenían, además de que se les caía el pelo, imagínense una paciente joven, que aparte del trauma del cáncer de mama, todavía se le caía el pelo completamente por la radiación. Y no estaban exentas algunas pacientes de ciertas complicaciones. Por ejemplo, la complicación de demencia o incontinencia motivada por la radiación a cráneo total. Estas complicaciones que antes veíamos, pues ya ustedes solamente las van a ver en esta foto que afortunadamente sí se proyectó. Ven ustedes estos hermanitos y como el de la derecha que fue radiado con la radiación de antes, pues tiene estas complicaciones en su crecimiento, ¿verdad? Esta solamente ilustra que la radiocirugía está teniendo un papel cada vez más importante en nuestro país y que hay varios equipos de radiocirugía en Monterrey, en Guadalajara y en esta ciudad. Hay varios equipos de radiocirugía. Como ustedes oyeron, mi intención es que tengan ustedes esa posibilidad de enviar a un paciente o tener la sensibilidad de dirigir y de orientar a un paciente que pudiera ser tratado con este método. Muchas gracias. Está muy interesante. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta para el doctor Emilio. Primero, bueno, felicitarte por la plática muy ilustrativa y bueno, nos mete en el conocimiento de técnicas que seguramente a veces se desconocen y que por lo mismo no aprovechamos toda su potencialidad. La pregunta es la siguiente: ¿estas técnicas se están utilizando también en metástasis pulmonares o en metástasis hepáticas? Y si esto es así, pues existe